Si hoy estás hambriento, si quieres alimento espiritual, entonces ponte atento, porque hasta tu casa llegará. Es la iglesia a domicilio, 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 que lista ya está. Muy buenas noches, es jueves, son las 7 p.m. y eso significa que es tiempo de iglesia a domicilio. Estamos muy gozosos una vez más de compartir con ustedes este tiempo. Como saben, esta producción hecha desde Casa de Dios Viviente en Mérida, Yucatán, que busca llevar alimento espiritual hasta sus hogares. Esta pandemia nos ha encerrado, nos ha complicado reunirnos de forma presencial, pero bueno, gracias a Dios por las tecnologías que nos permiten hacer este tipo de actividades para llevar la palabra de Dios, para llevar el mensaje de la palabra de Dios, la explicación de la palabra de Dios y en diferentes formas a cada uno de ustedes hasta la comunidad de sus hogares. Así que acomódense allí y prepárense para disfrutar todo lo que hemos preparado en este programa número 9 ya. Como de costumbre, les hacemos la invitación a que compartan a través de alguna red social el link de esta transmisión para que más personas la puedan aprovechar. A lo mejor algún hermano por ahí distraído se olvidó que hoy es jueves, son las 7 y que es tiempo de iglesia a domicilio. Pues bien, ahora tenemos un nuevo formato e iniciamos con el aperitivo musical. Así que vamos a disponer nuestros corazones a alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios con este canto y después regresamos. Aunque la higuera ya nunca más florezca, ni las vides tampoco frutos den, aunque falte el producto del olivo, ni los labrados mantenimientos den, aunque no haya ovejas en la manada, ni tampoco vacas en el corral, nada de esto impedirá que mi alma
Y ya estamos de vuelta en Iglesia a Domicilio. No sé usted, pero yo hasta me moví un poquito escuchando esta alabanza tan bonita, tan bendecida e interpretada por nuestra hermana Elin Miranda desde Cuba. Bendecimos a nuestros hermanos allá de la Iglesia Nazareno en Cuba. Y ahora es el tiempo, una vez más, de alabar a Dios y exaltar su nombre, recordando lo que por su gracia se ha podido realizar durante la última semana. Y para eso vamos, como de costumbre, a nuestra ensalada informativa y después de eso volvemos con más. En esta semana, la ensalada informativa tiene los mismos ingredientes, pero en otro orden. Así que empezamos con el programa que Nazareno Kids transmitió el domingo pasado a las 10 de la mañana. En esta nueva emisión hubo retos, alabanza y un mensaje muy especial. El Espíritu Santo le da poder a nuestras familias, que fue compartido por la maestra Brenda. Por cierto, hablando de la familia, Nazareno Kids contó con la participación especial de los líderes del Ministerio de Matrimonios, los hermanos Daniel Lozano y Jenny Moreno, que llamaron a los padres a invertir en sus hijos, que son la herencia que Dios les ha dado. Los jóvenes, por su parte, también están sumando para que la congregación tenga familias fuertes, sanas y prósperas. Por eso, en su última reunión virtual, hablaron acerca de las familias homoparentales y de la importancia de apegarse al diseño original de Dios en individual y en lo familiar. Claro que también tuvieron tiempos de música y actividades. Y para seguir cultivando las relaciones, los jóvenes realizaron su acostumbrada videollamada de miércoles. En esta ocasión fue por grupos de edad y principalmente comentaron sobre el regreso a clases. El domingo tuvimos culto de Santa Comunión. Una vez más, el presbítero Alberto Juárez ministró la palabra de Dios por medio de las plataformas digitales de la iglesia. Gracias a Dios, fue un tiempo bendecido de adoración por medio de la música y de fortalecimiento espiritual a través de la predicación, que habló del propósito del quebrantamiento. Así lo confirman varios testimonios que se recibieron de hermanos que estuvieron atentos a la transmisión. Por último, el pasado martes se transmitió el mensaje interactivo para repasar la prédica dominical. En este programa participaron como invitados la hermana Nelly Giorgana y el hermano Enrique Guillermo, compartiendo desde su experiencia cómo Dios quebranta y para qué Dios quebranta. Además, la hermana Laura Falcón, líder de misiones, dirigió una vez más a oración por las necesidades de la congregación, especialmente las necesidades espirituales. Una vez más, les invitamos a hacer el repaso de la prédica dominical con su familia, usando la guía de devocional familiar que se envía cada martes. Si aún no la está recibiendo, solicítela por WhatsApp al número de la iglesia. Hasta aquí nuestras noticias sobre las actividades de la iglesia durante la última semana. Y recuerde, las actividades no son la meta, sino un medio para edificarnos los unos a los otros. Por eso le invitamos a orar por las próximas actividades y ser parte de ellas. Gracias a Dios por todas estas actividades que se realizaron en los últimos días. Y hay que decirlo, hay que repetirlo. Gracias a Dios por todas las personas que lo utilizan para que estas actividades se puedan realizar. Gracias a Dios por nuestro pastor, por el tiempo que invierte en prepararse para darnos la palabra. Gracias a Dios por el pastor de jóvenes, nuestro hermano Xavi Palomo, todo el equipo. Gracias a Dios por el liderazgo de Nazareno Kids, todas estas hermanas que colaboran para producir este programa. De verdad, gracias a Dios por todos los que están detrás de estas actividades, por los hermanos que están en oración, de verdad. Gracias a Dios por el equipo de multimedia, en fin. Que el nombre de Dios sea bendito y glorificado por todo esto que Él ha permitido que realicemos. Y vamos ahora a esta sección que es el plato fuerte. Aquí vamos a meditar la palabra de Dios y como ya saben, estamos en una serie nueva que se llama 7 cambios por la fe en Dios. 7 transformaciones que ocurren en la vida de los discípulos. Y hoy vamos a hablar
del cambio en la mente. El cambio de dejar de pensar de una forma terrenal, mundana, pecaminosa y empezar a pensar como Cristo piensa, en una forma piadosa, en una forma santa. En el programa anterior iniciamos esta serie y hablamos del primero de estos 7 cambios. Pero hicimos una introducción hablando acerca de lo que es la fe, porque, como lo dice el título, este es lo que motiva estos cambios, ¿no? El tener la fe en Dios. Y dijimos que la fe en Dios es confianza en Él y en su palabra. Esta es una confianza que se demuestra en acciones y que llega a convertirse en un estilo de vida, que es justamente lo que produce cambios que nos hacen más semejantes a Cristo. Hagamos esta pequeña comparación para consolidar bien el entendimiento de lo que es la fe en Dios. Haga de cuenta que usted ha vivido de determinada manera procurando su salud y en un momento determinado se da cuenta que lo está haciendo realmente mal. Entonces pide consejos y le dicen, ¿sabes qué? Aquí hay un entrenador. Él sabe de nutrición, él sabe de ejercicio, en fin, él te va a ayudar. Y entonces tú vas con esa persona, a lo mejor ves sus títulos, a lo mejor ves fotos con otras personas a las que él ha ayudado y todo eso te va ayudando a convencerte. Pero al final de todo tú tienes que tomar una decisión, confiar en esa persona, seguir sus consejos, seguir su dirección. Algo similar nos ocurre con Dios. Realmente nosotros vivimos procurando con nuestras propias fuerzas o sobre todo guiados por las ideas de este mundo, el ser felices, el tener éxito y todo eso. Pero Dios nos llama, su palabra llega a nosotros diciéndonos, no es ese es el camino. No te estás dirigiendo a la felicidad, no te estás dirigiendo a la paz. Y entonces cuando esa palabra llega, nos confronta, nosotros podemos tomar esa decisión, depositar nuestra confianza en Dios. Y a partir de ahí surgen los cambios. Me regreso a mi ejemplo. Este entrenador te da consejos y después de algún tiempo tú empiezas a ver transformación en tu vida. Y entonces tu estilo de vida cambia con esas nuevas prácticas. Lo mismo sucede con Dios. El primero de los cambios que ocurre y que transforma nuestro estilo de vida es que ya no mandamos nosotros o ya no gobierna el pecado, sino Dios, a través de su Espíritu Santo. Y entonces, un segundo cambio que ocurre es el cambio de la mente. Y de eso es lo que vamos a hablar. En Romanos capítulo 1, del verso 18 al 32, encontramos esta enseñanza. Que no reconocer, y ese es un acto mental, no reconocer a Dios como creador y digno de toda alabanza, toda gloria, todo honor, es lo que lleva al hombre a tener una mente vana. Las palabras de Pablo son vanidad en su razonamiento. ¿Y saben qué es lo que significa esto? Una mente tonta, una mente sin propósito, una mente sin significado, una mente hueca, una mente torpe. Repito, la gente que aquí en su mente dice, no, Dios no es el creador, la gente que no le da el crédito, la gente que no lo acepta en su mente, entonces cae en esta vanidad de su razonamiento, cae en esta... La palabra es esta, se vuelven tontos. Y es que esto es así, todo ser humano que no reconoce en su mente lo que es evidente en la creación es un tonto. Por muchos títulos que tenga, por muy científico que sea, es un tonto el que no puede reconocer la realidad de Dios al ver todo lo que existe. Y eso es lo que nos describe en capítulo 1, versos 18 al 32. También nos dice que esta actitud mental, el negar a Dios, le conduce al ser humano a una oscuridad, a tinieblas en su corazón, maldad. Oscuridad también tiene que ver con ignorancia, con torpeza. Y nos dice también Romanos que esto lleva a una necedad. Eso es lo que podemos ver en los versículos 21 y 22. Vanidad de razonamiento,
oscuridad en el corazón, tinieblas y necedad. Pero fíjese lo que dice en los versos 28 y 29. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, todo esto es mental, Dios los entregó a una perversidad, avaricia, maldad, se llenaron de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y todavía hay más. En el verso 32 dice esto: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, estas anteriores que mencioné, son dignos de muerte, o sea, de no tener relación con Dios, dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con quienes las practican. Nos está describiendo Romanos capítulo 1, verso 18 al 32, escrito por Pablo, que una persona que mentalmente rechaza a Dios cae en todo esto. Y diga usted si no, esta es una descripción, mejor dicho, una explicación de por qué el mundo está como está. ¿Por qué el mundo está lleno de injusticia, de fornicación, de perversidades, de avaricia, de maldad, de envidia, de homicidios, de pleitos, de engaños? Por lo que está en la mente de las personas. Lastimosamente no está Dios, no está la palabra de Dios. La mente de la gente está en tinieblas. La mente de la gente sin Dios está en tinieblas. La mente de la gente que no tiene a Dios es una mente vana, es una mente tonta, es una mente inútil, es una mente sin sentido. Y por eso la infelicidad, por eso la calamidad, por eso la miseria, por eso una carrera por sentirse satisfecho que nunca se logra. Esta es la condición de la mente que no tiene a Dios. ¿Y sabe qué? Todo el que ha venido a Dios y ha iniciado ese camino como discípulo de Cristo, anteriormente, tenía una mente con estas características. Esto es así, porque tenemos esta raíz de pecado en nosotros. Nuestra tendencia es hacia lo malo, es hacia pensar de manera opuesta a Dios. Ahora, llegado el tiempo en que el hombre escucha la palabra de Dios, si él rinde su corazón, si él es humilde y reconoce que Dios es el Creador y que Él es digno de toda alabanza, de toda gloria, de todo honor, que Dios es digno de obediencia total, quien hace esto, entonces comienza a cambiar su forma de pensar. ¿Por qué sucede esto? Por medio del arrepentimiento, la persona deja de confiar en la inteligencia, en su propia inteligencia, y comienza a confiar en lo que Dios dice. Y esto es lo que aconseja Proverbios 3:5, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que reconozcamos a Dios, que confiemos en la palabra de Dios. ¿Saben qué? La verdad es que para esto necesitamos más que entenderlo. Necesitamos de verdad que Dios actúe permitiendo circunstancias que nos hagan ver lo torpes que somos cuando nos apoyamos en nuestra inteligencia. Es que hay gente que cree que es muy inteligente. Hay gente que cree que su inteligencia es suficiente para llevar su vida al éxito. Pero no es así. Y es necesario que Dios permita muchas veces circunstancias para darnos cuenta de esto. Este cambio también ocurre porque aquel que confía en Dios, aquel que se humilla ante Dios, deja de escuchar a estos consejeros del mundo, deja de escuchar la ideología terrenal y comienza a llenar su mente de la palabra de Cristo. ¿Y cómo lo hace? Si antes se llenaba su mente de consejos mundanos a través de películas, a través de novelas, a través de escuchar noticias, a través de leer a motivadores, etcétera, 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 ahora se deshace de toda esa basura y empieza a hacer lo siguiente. Colosenses 3:16 nos dice que la palabra de Dios abunda en nuestro corazón
Y nos dice que la manera en que esto puede ocurrir es por medio de la enseñanza y de la amonestación con los hermanos en la fe. Por medio de compartir testimonios, por medio de compartir acciones de gracias. ¿Se da cuenta que incluso no estamos aquí todavía hablando de leer la Biblia? ¿Quiere usted que esta transformación avance en su vida? ¿Quiere usted pensar cada vez más como Dios, más como Cristo, una mente cada vez más pura y santa? Practique esto. Déjese enseñar por los hermanos en la fe. Enseñe también a otros. Déjese amonestar con la palabra de Dios por hermanos en la fe y usted también amoneste a otros. Escuche testimonio de Dios, de lo que Dios está haciendo en otros y comparta testimonio también. Y sobre todo, demos acciones de gracias, porque cuando hacemos eso estamos reconociendo quién es Dios y eso alimenta la fe, alimenta nuestra confianza en Dios. Dese cuenta que este ciclo siempre está ocurriendo. La palabra de Dios llega a nosotros a través de diferentes formas y esto anima, motiva, aviva nuestra fe, es decir, nuestra confianza en lo que Dios es, nuestra confianza en lo que Dios hace y como consecuencia de esto, le rendimos nuestra mente. Y este segundo cambio ocurre. Algo más que podemos decir con respecto a este cambio es que cambiamos ciertos hábitos. Si antes pensábamos habitualmente en solo hacer dinero o en cosas malas que ni quiero mencionar, por cederle nuestra mente a Dios, entonces empezamos a elegir pensar en las cosas verdaderas, en las cosas honestas, en las cosas justas, en las cosas puras, en las cosas amables, en las cosas que tienen un buen nombre, en las cosas que tienen virtud y en las cosas que son dignas de alabar. Esto es lo que nos dice Filipenses 4:8. Yo le aconsejo que usted tome nota de todos estos pasajes y los lea con calma más adelante. El cambio mental, por lo que hemos visto, entonces no va a ocurrir si no nos alimentamos de la palabra de Dios. Recuerde, la fe viene por el oír la palabra de Dios y la fe produce entonces este cambio mental. Mientras más nos alimentemos de la palabra de Dios, más nuestra mente va a ser como la de Cristo. Así ocurre el proceso, así nos hacemos más semejantes a Él. Ahora, también es importante decir que este cambio mental no es instantáneo, no ocurre en un chasquido, sino que es un proceso. Yo confieso algo que he compartido con otras personas. Mucho tiempo yo metí basura a mi cabeza. Y hoy lo expreso así, hoy me cuesta porque a veces vienen pensamientos, vienen recuerdos que no son agradables a Dios y que a mí de verdad realmente me desagradan, son luchas que tengo. Yo hubiera preferido no meter eso a mi mente. Pero ¿qué puedo hacer? No puedo sacarlo así nada más. ¿Pero qué puedo hacer? Llenarme de la palabra de Dios. Cuando yo me nutro de la palabra de Dios, me vuelvo una persona mucho más dispuesta a ser como Dios. Yo sé que eso a usted le ha pasado. Es como automático. Más palabra de Dios, más prédica, más testimonio, su fe crece y su disposición para Dios crece. Cuando usted se descuida, el llenarse de la palabra de Dios, su mente le empieza a jugar malas pasadas. ¿Cierto o no? El cambio mental, este cambio mental también debemos decir que puede ir en contra del sentido común. Y le quiero dar un ejemplo de esto. Jesús, por ejemplo, dice, y esta es entonces palabra de Dios para nosotros, que debemos amar a nuestros enemigos. Eso no tiene sentido. No para la humanidad. Pero esa es la palabra de Dios. Jesús dijo, bendice al que te maldice. Tenemos que confiar en Dios, en que esta es su palabra,
Y que si esto es lo que Él dice que hagamos, pues hay que hacerlo. No va de acuerdo a mi sentido común. Hazlo. Es palabra de Dios y luego vas a ver toda la bendición que viene como resultado de esto. Y una nota más acerca de este cambio mental, que es muy importante expresarles, es que no requiere que nosotros tengamos una comprensión total de lo que Dios dice. Muchas veces Dios nos da su palabra, nos expresa, nos revela su voluntad y nos es complicado entenderlo por completo y decimos, Dios, o sea, quiero agradarte, pero no comprendo lo que tú me estás llamando a hacer. Piensa tal vez cuando Pedro escucha de Jesús, boga mar adentro y tira tu red. Oye, Jesús, no tiene sentido. Pero bueno, le dijo al maestro Pedro, en tu nombre lo voy a hacer. Y porque obedeció, porque tuvo fe, porque confió en quién era ese maestro y en sus palabras, entonces vio el milagro. No lo comprendía, no era una orden comprensible, pero Pedro actuó y por eso vio la gloria de Dios. Quiero entonces una vez más plantearles preguntas que les ayuden a que el Espíritu Santo pueda hablar en este tiempo a sus corazones y a sus mentes. La primera es esta. ¿Has experimentado que estás confiando en tu inteligencia y que como resultado de esto tu vida no está funcionando? ¿Te sientes insatisfecho? ¿Has pasado por esa experiencia? Esta pregunta tiene que ver con que todo discípulo auténtico de Cristo, antes de poner la palabra de Dios en su mente y llenarla de Dios, es una persona realmente habituada a confiar en sí mismo, a confiar en su propia inteligencia o en la inteligencia de otros seres humanos. Y como resultado de eso, pues sus vidas no van bien. Pero si tú no has experimentado esto, quiere decir que aún estás confiando en ti y que crees que confiar en tu inteligencia vale para llegar, o sea, para experimentar felicidad, paz y todo lo bueno. Pero te digo una cosa, si esa es tu condición, estás lejos de Dios y estás viviendo en el engaño. Otra pregunta es esta: ¿tu mente ha cambiado pensamientos extraviados, pensamientos impuros, pensamientos pecaminosos por pensamientos santos? Algo que hemos experimentado los discípulos de Cristo es que cosas que antes nos parecían buenas, hoy entendemos, sabemos que son malas y las aborrecemos. Y seguimos en ese proceso de transformación, como nos dice Romanos en el capítulo 12, verso 2. Seguimos siendo transformados a través de que nuestra mente se renueva. Y una última pregunta: ¿abunda la palabra de Dios en tu mente? Si tú eres una persona que constantemente estás escuchando prédica, estudiando la Biblia, hablando de eso con otras personas, es más probable que tu mente tenga suficiente de la palabra de Dios para poder actuar conforme a Dios le agrada. Pero si no es así, si eres de los que se conforman con, bueno, ya escuché la prédica dominical y el resto de la semana lo que le estás metiendo a tu cabeza son series, son películas, deporte y muchas otras cosas que tal vez algunas de ellas en sí mismas no son malas, pero abusar de ellas pues definitivamente sí te va a alejar de Dios. Entonces déjame decirte que no estás en el camino correcto para ser como Cristo, para ser santo, para ser piadoso, que ese es el deseo de Dios para tu vida y para mi vida. Entonces, como conclusión, te dejo lo siguiente. Una vez más, Cristo es el mejor modelo a seguir para que este cambio mental ocurra en nuestra vida. El cambio de pensar santamente y dejar de pensar pecaminosamente. Y es que Jesús nunca pensó pecaminosamente. Jesús siempre pensó santamente. Él es nuestro modelo. Y vemos algunos ejemplos apoyados en la palabra de Dios. Lucas 2:40 nos dice que el niño crecía, y este es Jesús,
y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Jesús no solo estaba creciendo físicamente, Jesús estaba creciendo mentalmente, haciéndose maduro. ¿Cómo? Llenándose de la palabra de Dios. Lo sabemos porque después lo encuentran hablando de la ley de Dios con los maestros. ¿Y cómo llegó a eso Jesús? Ayudado también por sus padres, por supuesto. Y eso es también un llamado a todos los padres a que cultiven desde pequeños en sus hijos sus mentes. ¿Qué le estás metiendo a la mente de tus hijos? Y si tú eres un joven o un adolescente que ya eliges lo que ves, lo que escuchas, lo que hablas, te pregunto, ¿qué le estás metiendo? Jesús llegó a ser lo que fue, como hombre, por supuesto, por esa formación mental que tuvo desde su infancia. Se llenó de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Juan 4:34 expresa palabras de Jesús, donde él dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Qué podemos ver aquí? Para Jesús, ocuparse de la voluntad de Dios era tan básico como comer. Eso nos da una idea de qué tan importante era para Jesús practicar llevar a la práctica la voluntad del Padre. Y es que cuando nosotros estamos ocupados en la voluntad de Dios, ocupados en la obra de Dios, nuestra mente ahora sí que está ocupada en las cosas santas, en las cosas buenas. Yo puedo decir como testimonio que en estos 13 años que he estado sirviendo en la iglesia, no he alcanzado la perfección de Cristo, pero el estar involucrado en preparar lecciones bíblicas, talleres y todo, me ha ayudado muchísimo. Porque si yo hubiera estado a lo mejor ocupado de otras cosas, mucho de lo que entiendo, conozco y puedo vivir de la palabra de Dios, no lo tendría. Por último, Mateo 4, del 1 al 11, nos muestra ese pasaje de la vida de Cristo cuando Él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y fue tentado por el diablo. Y lo que hoy quiero retomar de esa experiencia es que Jesucristo, en todos los casos, respondió con la palabra de Dios. No dijo: ay, diablo, pero yo pienso esto, pero yo siento esto, pero yo supongo tal cosa. No. Jesús dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Jesús hacía referencias a lo que Dios había dicho y se había quedado registrado por escrito. Jesús es nuestro modelo a seguir para que nuestra mente sea santa, para que nuestra mente sea pura como la de Dios. Y una evidencia entonces de estar en este camino como discípulos de Cristo es practicar todo esto que acabamos de ver, nutrirnos de la palabra y poder responder. Esta es una de tantas evidencias, poder responder a las adversidades de la vida, a las tentaciones de la vida, ante las pruebas de la vida con palabra de Dios. Porque muchas veces la gente se derrumba porque no tiene nada aquí de Dios que le pueda sostener. Y lamentablemente, no tener a Dios aquí significa que no estamos poniendo nuestra fe en Él, que no estamos confiando en quién es Él y que no estamos confiando en lo que Él dice. Una vez más, con todo esto, podemos evaluar si estamos progresando en este camino del discipulado. Si este cambio mental se está dando en nuestra vida y vamos hacia adelante y vamos creciendo en él y cada vez más la palabra de Dios abunda en nosotros, eso es una evidencia de que somos discípulos. Si tú puedes reconocer que eso es una realidad en ti, persevera, sigue, porque tú lo sabes, te falta mucho. Ahora, si tú te das cuenta que no es la palabra de Dios la que abunda en tu mente, si tú te das cuenta que este cambio no ha ocurrido en ti, sino que tú todavía piensas todo el tiempo de una forma carnal, es más, si tú estás creyendo que eres suficientemente inteligente, hábil, que tú eres suficiente aquí, mentalmente, para llevar tu vida a buen puerto, insisto, estás extraviado y necesitas humillarte. Necesitas humillarte cuando la palabra de Dios venga, cuando a través de un pastor, cuando a través de tu familia, a través de alguien, Dios te muestre
que tienes que dejar esas ideas tuyas y creer en su palabra. Yo te digo, humíllate y hazlo, porque eso te va a dar muchísima bendición. Bien, llevamos hasta ahora entonces 2 cambios en esta serie de los 7 cambios que ocurren por la fe en Dios. Cambio de voluntad, cambio de mente. Ahora vamos a ir a una siguiente sección, vamos a ver nuestro combo familiar de esta semana, pero esténse pendientes la próxima semana porque vamos a continuar con esta serie. Ahora vamos a atender a los consejos del combo familiar y después volvemos con más. Que Dios les bendiga. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo combo familiar de este jueves 9 de septiembre de 2021. Quiero compartirles acerca de un título literario. El libro es Radical. Es un libro que ha sido de mucha bendición para mi vida y para mi familia, escrito por el pastor David Platt. Debo decir que este libro es una confrontación para los cristianos que vivimos en sociedades con libertad religiosa y con un estilo de vida altamente materialista. Porque justo en estas condiciones se ha diluido, se ha suavizado, se ha abaratado el mensaje de la salvación, el mensaje de la vida eterna, del Evangelio. Basado en su experiencia como pastor y misionero, David Platt escribe que el verdadero éxito es dejarlo todo por Cristo. A título personal quiero comentarle que cuando esta pandemia empezó, tuve la oportunidad de releer este libro y Dios afirmó muchas cosas que tienen que ver con la seguridad de salvación en mi corazón. Esto lo hice extensivo a mis hijos, a mi esposa, y recuerdo bien que fue de mucha bendición ese tiempo y ese momento porque Dios confirmó muchas cosas en el ámbito espiritual para nuestra vida y para nuestra familia, y yo sé que va a ser de mucha edificación para usted. Por último, quiero comentar acerca de una película, Pablo, Apóstol de Cristo. Es una película del 2018, no es tan reciente, pero quizá usted no la ha visto. Es una película muy interesante, muy edificante, protagonizada por Jim Caviezel, que él también forma parte del elenco de La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Es una película que trata de Pablo en sus últimos días, sus últimos tiempos, cuando está encerrado en una mazmorra en Roma, a punto de ser ejecutado, a punto de que se cumpliera la sentencia del emperador Nerón para que él fuera ejecutado. Ahí lo visita el doctor Lucas, que está interesado porque se conozca la historia de cómo se creó, de cómo se fue generando el movimiento de la iglesia cristiana en esa época. Aprovecha esa visita y él toma unos escritos del apóstol Pablo para de manera clandestina hacerlos llegar a la iglesia cristiana de esa época. Es una película muy interesante, aparte súper bien realizada, yo se la recomiendo mucho. Sin más por el momento, espero que estas recomendaciones sean de mucha bendición, de mucha reflexión, de mucha edificación para sus vidas. Que Dios les siga bendiciendo. Gracias a Dios por estos consejos que recibimos en el combo familiar. La verdad es de que nunca decepcionan. Son excelentes consejos que la familia puede llevar a la práctica y estos nos ayudan a ser más como Cristo. Y bueno, gracias a Dios ya estamos en esta última sección de nuestro programa Iglesia a Domicilio, a la que ahora llamamos clientes satisfechos, porque se trata de conocer a través de hermanos de la congregación cómo Dios hace obras maravillosas de transformación en nuestro corazón y en nuestras vidas que nos dejan satisfechos. Él obra como nadie y eso es lo que realmente llena nuestro corazón. En esta oportunidad agradezco a nuestra hermana Brenda Montoya que esté con nosotros. No sé, está muy nerviosa. Relájate, hermana. Y bueno, ella va a estar compartiendo con nosotros este tiempo de entrevista. Brenda, bienvenida. Gracias. Yo sé que la iglesia te conoce, creo que la gran mayoría de la iglesia te conoce. Sabemos que eres maestra, sabemos que eres mamá, sabemos que tu esposo es ministro de alabanza, etc. Quisiera que nos compartas, que le compartas a la gente un par de datos de ti que a lo mejor no mucha gente conozca, quizá, no sé, un gusto que tengas, una preferencia, algo favorito, o bien algo que te dé miedo, no sé, lo que tú quieras compartirnos para que sepamos un poquito más acerca de ti. Bueno, pues como ya dijo Saudi, pues soy Brenda, y pues gracias a Dios, a lo que me gusta, pues me gusta estar en casa con la familia, y
Y me gusta el queso relleno. Okay. Seguramente muchos de los que nos están viendo están diciendo por dos, si son jóvenes, o dicen amén si son mayores, ¿no? Ok, queso relleno, ¿qué más te gusta? Me gusta mucho leer, me gusta muchísimo leer y ver películas de historia. Ok. Y Eso yo no lo conocía y te conozco de algunos años, yo no sabía que te gusta eso. ¿Algún libro que le recomendarías a los hermanos ver o alguna película que les gustaría, que les recomendarías para ver? Bueno, pues no sé si sean de su agrado, ¿no? Pero hay una de historia que es La Dama de Oro, la de para los niños, para los jóvenes, principalmente para las niñas, la de Ana de las Tejas Verdes, y pues claro, pues la Biblia que infinidad de libros, como si fuesen allá novelas que hay. Okay. Y también está la de Pablo. La película de Pablo. La película de Pablo, Okay. está muy buena. La verdad yo la empecé a ver y no la terminé de ver. Gracias, Brenda, de verdad, por compartir todo esto. Hoy estaremos enfocando esta plática, esta entrevista, en una de las transformaciones que Dios hace en sus hijos, en sus discípulos, en sus seguidores, que es la transformación de nuestra mente. Tú tienes una formación como maestra a nivel primaria y entiendo que, no sé, en su momento vieron el desarrollo humano, el desarrollo cognitivo, todas estas cosas, ¿no? Pero más allá de la forma en la que, vamos a decir así, humanamente se procura un desarrollo mental, yo sé que tú también has vivido como madre, sobre todo, el conocer a partir de la palabra de Dios cómo se da ese desarrollo mental, pero en un sentido que te pueda llevar a bendición, a felicidad, a gozo, a paz, a la comunión con Dios. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerte al respecto de esto es, bueno, primero una pregunta rápida. ¿A qué edad llegas no tanto a la iglesia, sino realmente a esa relación con Dios? ¿Qué edad tenías? Pues yo, llego a la iglesia quinceañera casi, ¿no? Correcto. A los 15 años. Yo creo, yo acepto al Señor, pero creo que una relación, creo que verdadera, fue a los 17, 18. Un par de años después. Ok. Sí. Entonces, ahora sí va esta pregunta que yo había preparado. ¿Cómo eran tus pensamientos, cómo era tu mentalidad antes de ese encuentro con Dios? Bueno, pues yo creo que como adolescente, ¿no? Como joven que todavía era, pues definitivamente muy inmaduro, ¿no? Sí tenía, pues, aunque en el momento no te das cuenta, pero tienes toda esa parte que trae el mundo de que tú puedes, tú. Tú, ¿no? Así es, tú eres el centro, tú eres lo que importa, tú tienes la capacidad, tú eres inteligente, tú lo puedes lograr, tú puedes tener el control. Entonces esa parte, creo que como bien resaltaste, la palabra tú, ¿no? Entonces, creo que ahorita lo que entiendo es el ego, ¿no? El ego estaba muy arraigado. Cierto. Yo creo que eso es algo que toda persona antes de Dios experimenta y se puede conceptualizar como un pensamiento egocentrista, ¿no? Yo soy el centro de todo y el mundo gira alrededor de mí. Me imagino que cuando tú vienes con estas ideas a la iglesia y tú empiezas a escuchar cosas diferentes, hay un choque aquí, no sé, como que ¿qué rayos es esto, no? Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo fue esa experiencia en ti de empezar a recibir información nueva a través de la palabra, prédicas y lo que sea, y empezar como a ver opciones diferentes y decir, oye, entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cómo fue esa experiencia en tu vida? Pues creo que, mira, tengo una historia, estaba recordando esta semana para que, no sé si eso ayuda a que me puedan entender un poco. Yo me acuerdo que ya estaba un poco más grande, ¿no? Estaba con Carlos, mi esposo, y estábamos en el coche, eran de las primeras salidas. Entonces, ¿novios o casados? De novios, Okay. de novios. Entonces,
iba a haber un accidente, algo iba a pasar, o sea, algo se iba a meter, o sea, y no, yo iba de pasajera, entonces yo me asusté bastante y mi instinto, o sea, de forma inconsciente, yo agarré el volante y como que girar, o sea, Carlos está manejando. Sí. Y tú le agarras el volante. Carlos estaba manejando, yo de pasajera, veo que va a pasar un coche, entonces mi instinto es quitarle el volante a Carlos, o sea, jalárselo y como que tratar como que para evitar, ¿no? Ajá. De que yo evito ese accidente. Okay. Y entonces, claro que Carlos y las personas que iban atrás, o sea, yo estaba asustadísima por el accidente que yo acababa de evitar, ¿no? Sí. Entonces, pero todos los demás estaban asustados por lo que yo había hecho, ¿no? Sí, ¿qué le pasa, no? Y hasta que ya se calmó todo, o sea, me di cuenta de lo que hice, ¿no? O sea, de que yo voy de pasajera y yo intentando quitar el control de la persona que está. Entonces, bueno, esta historia como para ilustrarlo, ¿no? De que, o sea, mi vida yo la quería siempre controlar, ¿no? Yo la quería siempre tener aquí, o sea, saber qué es lo que, o sea, tomar mis decisiones sin preguntar y llego a la palabra de Dios y pues claro, la palabra te cambia todo, ¿no? O sea, quita muchos miedos, quita muchas barreras, pero también, o sea, habla de entregarlo. O sea, entrega todo, entrega tus pensamientos, entrégale el control a Dios. Entonces, para mí, o sea, imagínense esta imagen, para mí, o sea, fue muy difícil esa parte, ¿no? O sea, de poder entregarle todo a Dios. Es divertida y creo que se explica muy bien, yo creo que ilustra muy bien lo que mentalmente hacemos, ¿no? Dios nos quiere llevar en una dirección y nosotros ahí nos estamos entrometiendo. Gracias a Dios viene esta transformación en tu vida. Justamente la semana pasada ese fue el tema, que la primera transformación que Dios hace es que cambia nuestra voluntad. Entonces le cedemos a Él el control, Él nos lleva en una dirección diferente y obviamente vamos hacia un propósito diferente. Y esto va muy de la mano, muy conectado con la transformación mental. Dijiste que a los 17, 18 es esa experiencia, o sea, ¿hace cuántos años? Como... más o menos 20. 20 por ahí. No, un poquito menos. ¿Tendrías 38? No, bueno, más o menos 35. No. Bueno, entonces serían como 17 por ahí, sí. ¿No? Y viviste en su momento como novia y como esposa, tu vida. En esa etapa, quisiera rescatar esa etapa, noviazgo, matrimonio, antes de tener a tus niñas y a tu niño. ¿Cómo fue tu experiencia de ser transformada por Dios a través de, me refiero específicamente a esto, la lectura, el estudio de su palabra? Y lo digo haciendo referencia a que has sido maestra y pues eso también te ha llevado a meditar la palabra para compartirla con los niños. ¿Cómo el estudio de la palabra y la práctica de la enseñanza de la palabra afectó tu vida, impactó tu mente? Yo creo que o sea, ha sido de verdad un gran cambio, y no porque yo diga, yo he tenido un cambio, no. Hay personas familiares o amistades que me conocían, por ejemplo, antes de casarme o antes de empezar mi noviazgo, cuando estaba empezando, que me decían, de broma me dicen, Brenda, ¿cómo te sentó bien el matrimonio? ¿Cómo te cambió bien el matrimonio? ¿Qué ha hecho Carlos contigo? O sea, y la realidad es de que o sea, tuve en esa etapa, entre los 14 y los 17, 18, o sea, tuve una vida de mucha rebeldía, ¿no? O sea, los que me conocieron y los que saben tantas cosas que hice en esa etapa, o sea, logran ver el cambio. O sea, me lo dicen ahorita y yo siento dos cosas. Primero, me da vergüenza que a veces empiecen a decir cosas y yo decía, no, por favor. Y segundo, a veces ya no me doy cuenta, ¿no? O sea, y pues le agradezco a Dios, ¿no? O sea, definitivamente ha cambiado, por ejemplo, mucho esa parte de rebeldía, de que yo quiero hacer las cosas y yo las hago a mi manera, o sea, definitivamente ya no es así. Puedo decir que todos los días le entrego al Señor mis miedos, mis ansiedades, porque pues
parte de mi carácter, parte de lo que vivimos, ¿no? Pues ahorita como mamá y todo, pues siempre hay muchos motivos para preocuparse, ¿no? Y entonces, todos los días, por medio de la palabra, o sea, y también por medio de las pruebas que uno pasa, o sea, pues te das cuenta de cómo estás, cómo está tu corazón, y a rendirse, a humillarse, todo cambio, o sea, de verdad que ha sido grande, o sea, ha sido gracias a Dios y por medio de su palabra, eso definitivamente, o sea, por medio del estudio de la palabra es que Dios nos transforma, o sea, inclusive cuando pensamos que todo está bien, inclusive cuando, o sea, yo ya estoy bien, yo soy cristiana, soy una hija de Dios, y allá entonces, o sea, como dice, prueba mi corazón, examina mi corazón y pruébame, y cuando viene la prueba te das cuenta, no, o sea, todavía me falta mucho, ¿no? Pero es la misma palabra, ¿no? Hay un pasaje, pues muy conocido y que a los niños, ¿no?, se les enseña. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Con referencia a ese pasaje, ¿recuerdas tú alguna situación de vida donde la palabra te alumbró y te mostró el camino, te mostró la solución, te llevó a saber lo que tenías que hacer? Bueno, me río porque son, o sea, infinidad de veces, de verdad que si uno está pegado a la palabra, o sea, si uno está todos los días alimentándose de la palabra, o sea, Dios no nos falla. O sea, Dios no nos falla cuando necesitamos de Él, y aun cuando pensamos que estamos bien, Dios nos da la palabra. O sea, por ejemplo, ahorita, o sea, todavía hace poquito, ¿no? Pues en casa estuvimos enfermos y yo estaba, la verdad, muy preocupada. Y no había día que yo me despertara y no encontrara la palabra exacta para esa emoción que estaba sintiendo, porque eran emociones diferentes, ¿no? O sea, un día era preocupación, un día era temor por cierta, o sea, cierta situación específica. Entonces, la palabra estaba siempre ahí. Y yo agradezco a Dios porque sí, por medio o sea, Dios nos habla por medio de la Biblia, pero también, o sea, nos hace llegar su palabra por medio de hermanos, por medio de la familia que también comparte, ¿no?, la misma fe. O sea, Dios no nos abandona. Inclusive, por ejemplo, yo leía la Biblia y de repente prendía para poner las predicaciones y justo, o sea, hasta el título, ¿no? Justo yo decía, Señor, o sea, de verdad que, o sea, sería una necia si no entiendo de que eres tú quien me está hablando. Amén. ¿No? Entonces. Bien, y ya para ir cerrando con esto, ahora eres mamá, yo sé que ustedes están educando a sus hijos en casa, sí. Tienen devocionales familiares. Yo solo quisiera ir terminando con 2 preguntas. La primera es, ¿qué es lo que están haciendo, Carlos y tú, para que la palabra sea sembrada en sus hijos y eso les haga desarrollar una mente santa, una mente piadosa, una mente como la de Cristo? ¿Qué están haciendo? Y número 2, ¿qué frutos, qué resultados has visto de eso que están haciendo? Bueno, primero, con respecto a lo que dices de los devocionales familiares, sí, ya tenemos más de 1 año y medio que todos los días, tratamos de todos los días estar reunidos. Antes era en la mañana y ahorita pues ya por situaciones del horario de trabajo y todo, pues ya lo pasamos a las noches, pero tratamos de no fallar. Que lo que hacemos pues leemos, compartimos, pero o sea, es importante, ¿no? La Biblia, o sea, como centro, pero del centro partimos para contarles también a nuestros hijos nuestras experiencias, y eso lo disfrutan bastante, ¿no? O sea, las buenas de cómo Dios te ha ayudado, pero también las malas, ¿no? O sea, cuando se sorprenden cuando ellos, mamá, o sea, tú hacías esto, o papá, tú eras así, ¿no? Y a veces cuando nos confesamos y nos dicen ellos, bueno, pero eso lo estás diciendo cuando eras chico. No, o sea, le mentí a tal persona hace como 3 meses y la verdad me sentí muy mal y yo me acerqué. Entonces se quedan así y, o sea, hemos
a veces nos da pena, o sea, ser tan sinceros con ellos, pero ellos les permite, o sea, no sé, hay transparencia, o sea, de que, o sea, pues mi mamá también es de carne y hueso, ¿no? Mi mamá también tiene sus batallas, tiene sus luchas, mi mamá también lucha con el pecado y se esfuerza y pide perdón, ¿no? Entonces, en esa parte es la que hacemos en cuestión de los devocionales, y algo que también tratamos de practicar es mucho el amor y la misericordia. No es fácil, porque a veces como papá pues te exaltas, te molestas y le dices, pues ya te lo dijimos, lo dice la Biblia, ¿cuántas veces quieres que te lo repitamos, ¿no? Pero, o sea, es cuando Dios te recuerda, oye, o sea, yo te tengo amor, te tengo paciencia, te tengo misericordia. ¿Cuántas veces no tú lo haces, no? Entonces cuando los niños, principalmente las dos que ya están grandes, ¿no? Están discutiendo, así como que tomas aire, te sientas y empiezas a platicar y empiezas a decir, oye, o sea, pero ya te diste cuenta que cuando te levantas últimamente ya no has estado agarrando tu Biblia, o sea, has estado haciendo tal cosa, y cómo esperas reaccionar de esa manera, ¿no? O sea, tu primer instinto es querer gritarles y regañarles y con la Biblia estarles allá, pero dices, amor, paciencia, misericordia, les recuerdas la palabra, y pues también, o sea, permites que Dios haga la obra, ¿no? Porque, o sea, algo que yo he entendido, que no soy yo, o sea, no soy yo la que va a cambiar, o sea, no por lo que yo esté haciendo, tenemos una responsabilidad como padres, pero, o sea, es Dios, es el Espíritu Santo quien va a obrar en nuestros hijos. Y sí, definitivamente vemos cambios, o sea, hemos visto cambios, ¿no? O sea, vemos cambios porque sabemos que la palabra está sembrada y sabemos y confiamos que es el Espíritu Santo que también está obrando. O sea, aunque a veces, por ejemplo, piden un perdón a secas, ¿no? O un perdón demasiado rápido, así como que, ay, sí, ya, perdón. Pero, o sea, empiezo a orar y digo, Señor, tú sigue obrando. Entonces, ves luego cómo están reflexionando, ves luego cómo se acercan y te confiesan, ¿no? La verdad es que sí lo hice mal, ¿no? Entonces, hay frutos, ¿no? Solo es amor, paciencia, misericordia. Es como un eslogan en la familia López Montoya, amor, paciencia, misericordia. Sí. A veces pasa, ¿no?, que los adultos esperamos ciertas conductas de los niños. Quieres ver al niño llorar pidiendo perdón, pero realmente el amor lo está diciendo, a nuestro parecer, de una manera muy superficial, pero como quiera lo está practicando, le está obedeciendo, y el fruto entonces está allí. Agradezco a Dios. Sabes que les aprecio mucho a toda la familia. Gracias, y ha sido una bendición verles crecer, verles madurar. A mí me asombró muchísimo, y lo digo para la gloria de Dios. Hace meses atrás que tuve la oportunidad de predicar, tu cuñada Betty me mostró luego una foto de los apuntes de tu hija, la mayor, Natalia, ¿verdad? Sí. Yo de verdad creo que ni los adultos toman notas así. Porque de verdad, hazte cuenta que me estaba mostrando mi bosquejo, o sea, todo lo que escribió, y hasta una conclusión, o sea, de ella. Wow, dije, eso no lo aprendió ayer, eso es fruto de lo que está aprendiendo en su hogar. Gracias. Así que yo felicito a Carlos, te felicito a ti. Gracias a Dios. Y cerramos este tiempo y cerramos este programa. Estamos tratando de hacer un giro y hacer esto un poco más divertido, con nuestras preguntas acerca del discipulado. Nuevamente comparte la dinámica. Son 5 preguntas. Nuestra hermana Brenda tiene que contestar 3 correctas para llevarse su premio, que es este huevito delicioso de chocolate, que no voy a decir marcas, pero les recuerdo que si tú fallas 3 veces, no te va a tocar el huevito de chocolate, te va a tocar este huevito de confeti. Así que hay una lista de 30 preguntas. Ya empezaste a sufrir. Sí, por los nervios. Hay una lista de 30 preguntas, de las cuales tú vas a poder elegir. Tú me vas a decir los números, yo te voy a hacer la pregunta. Son sobre algunas referencias bíblicas, son sobre todo acerca de cómo practicamos el discipulado nosotros. Y bueno, de ahí vamos a saber el resultado. ¿Ok? ¿Estás lista? Sí. Bien, entonces dime el primer número para que yo te haga la pregunta. 8. ¿Quién? No, está muy fácil esta. ¿Quién fue? No voy a seguir. Tiempo, hay que aclarar algo. Sí, nuestra hermana, además o sea, responde 3 preguntas correctas, además de su premio,
va a provocar que yo reciba castigo. La semana pasada nuestra hermana Bienina no pudo responder 3 correctas y se llevó su huevito con confeti. Si nuestra hermana, que ya me da miedo porque sé que ella tiene más tiempo en los caminos del Señor y sabe más, si ella responde bien, entonces yo seré el que sea el que reciba el huevito con confeti. Entonces la número 8 está muy fácil y dice: ¿quién fue el discípulo de Moisés? Solo espérame, voy a hacer, no lo nervio, no hay tiempo, ¿verdad? No hay tiempo. Bueno, algo razonable. El discípulo de Moisés. Es... Lo sabes, pero el nervio te está ganando. Sí, Ay, ¿y si no es uno voy a contar hasta 10. Aarón. ¡No! Ay, no, ¿por qué? ¡Error! El discípulo de Moisés fue Josué. ¡Ay, sí! ¡No! Aarón era su hermano, caray. Bueno, primer error, pero te puedes recuperar. Quedan 4 preguntas y esa era una fácil. Sí. Okay. Voy contra. Siguiente número. No, es que la gente a lo mejor no está bien, dice, ay, sí estaba muy fácil, pero estar acá es un poquito más complicado. Ok, siguiente número. Entre 1 y 30, que no sea 8. 16, el doble, ¿no? Está muy fácil. ¿Cómo se llama nuestra guía del nivel 3? Es del nivel 3. Les recuerdo a toda la iglesia que el primero es conexión, el segundo es desarrollo, el cuarto son redes. Edificación. No. ¿No? Se llama liderazgo. Ay. Liderazgo. Bien, en este nivel, el nivel 3 está enfocado a desarrollar un carácter de siervo para la familia y para la congregación. ¿Ok? Es que a veces se nos van esos detallitos. Ok, ya no tienes margen de error. Dime entonces otro número. ¿Quieres una pregunta bíblica? Está fácil, yo digo. Sí. Ok, para darte oportunidad de hacerte emocionante. La pregunta número 9 es: ¿quién fue el discípulo de Elías? Eliseo. Correcto, ya ves. Yo estaba a punto de decir Elisúa. 2-1 nuestro marcador. Nuestra hermana Brenda tiene posibilidades todavía de ganar su huevito de chocolate y salvarse del huevito de confeti. Ok, ahora sí dime tu número. Ay, el 15. 15. Ay, y esta se te va a hacer muy fácil porque acabo de la respuesta. No. ¿Cómo se llama el nivel 2? Es de conexión. Este es el nivel 1. No. Nivel 1 es conexión, nivel 2 desarrollo, nivel 3 liderazgo, nivel 4 redes. Y entonces lamento, hermana, decirte que nuestro huevito de chocolate sigue esperando que alguien se lo gane, pero nuestro huevito de confeti quiere saludarte. ¿Estás lista? Ay. La cámara ya está ahí, puedes mirar por allá y dice 1, 2 y perdóname. Hasta ahí para que no hagamos mucho relajo por acá. Y hermanos, bueno, Brenda, primeramente a ti te doy las gracias por acompañarnos en este tiempo. Ha sido, yo creo, de bendición lo que has testificado. Creo que todo lo que has compartido nos reta a todos a hacer lo que dice la palabra de Dios, procurar que su palabra abunde en nuestros corazones, porque hay fruto en nosotros, en las personas que nos rodean, y en tu caso como mamá lo ves en tus hijos. Entonces es para todas nuestras familias en la congregación un mensaje de Dios que nos desafía. Es algo seguro que Dios no solo nos habla a través de la Biblia, sino también a través de estos testimonios. Y bueno, también gracias por participar de esta dinámica. Hermanos, les invitamos a que la próxima semana nos acompañen. Recuerde, jueves 7 p.m. no se lo pueden perder. Estamos en esta serie de los cambios que Dios hace en sus discípulos por la fe en Él. Así que esto ha sido todo por hoy. Que el Señor les siga guardando y bendiciendo. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la tarde en una siguiente emisión de Iglesia a Domicilio. Que Dios les bendiga. Es la iglesia a domicilio. 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 Que lista ya está.